Ahora está grabando. Bueno, pues le dejo por aquí, profesor, que tenga una buena clase en Muchas solitario. gracias. Hasta luego. Hasta luego, Caro. Buenos días o buenas tardes, según donde escuchen. Sean bienvenidos a la sesión de hoy del máster de Antropología Personalista en la asignatura Elementos de Antropología 2 y bueno, pues, intentando salvar algunas dificultades técnicas que se me producen cuando intento poner para compartir pantalla. Enseguida entramos en materia. Voy a intentar ir hablando mientras me manejo intentando, lo que estoy buscando ahora es compartir pantalla y participantes, compartir pantalla. Ahí está. Vale. De acuerdo. Entonces ahora, bien, pues ya estoy en condiciones de que entremos ya en el desarrollo de la sesión. La sesión lo que pretende es que seamos capaces ya de completar el tema 8 y que entremos en el tema 9, ¿no? Entonces, la idea es, como siempre hacemos en las clases, no tanto el volver sobre unos contenidos que ya ustedes tienen, cuanto el que comprendamos el sentido que tienen y que por eso los podamos desarrollar con tranquilidad, podamos desarrollarlos cada uno pues viendo dónde está el núcleo, ¿no? Ya les comentaba el otro día que mi preocupación es que cuando desarrollamos el tema de la persona y la sociedad, pues los dos movimientos vayan acompasados, es decir, que nuestra comprensión de la sociedad dé cabida a la participación de la persona y también el proceso de la constitución del sujeto personal se vaya viendo cómo va generando o renovando la sociedad. Y los dos movimientos son importantes. Los dos movimientos son importantes porque a veces se puede dar una visión de la sociedad en la cual no hay cabida para el individuo, no hay cabida para la persona. Y por lo tanto son esos discursos que lo que tienden a perpetuar es la configuración de la sociedad desde mecanismos que están al margen del protagonismo personal, como son a veces los intentos de configurar a la sociedad simplemente desde los intereses políticos o simplemente desde los intereses económicos. Eso en el lenguaje de los que manejamos filosofía del derecho, por ejemplo, del profesor Jesús Ballesteros, esos dos defectos se les reconoce como estatalismo, o sea, intentar configurar la sociedad desde el poder político, desde la configuración del Estado, o se le conoce también como economicismo, intentar configurar la sociedad desde el poder económico, desde los intereses económicos y no sobre lo que integralmente le conviene o le corresponde a la persona. Pues la manera de superar el estatalismo y el economicismo es realizar una lectura de lo que es la vida social armónica con la persona. En definitiva, hacer ver que la sociedad está en función del desarrollo de las personas y por tanto de su bien común. Esto se puede describir así, es decir, no es una construcción acientífica, al contrario, es una construcción
que realistamente quiere reproducir la comprensión de la sociedad que luego la génesis del sujeto avala. Y en los últimos meses hemos tenido una prueba empírica de esta verdad, y ha sido con la cuestión del confinamiento con la pandemia. En algunos países, por ejemplo en España, desde el que hablo, el confinamiento fue estricto y salvo muy pocas actividades que se permitía salir de casa, los españoles nos tuvimos que confinar, lo cual supuso una paralización completa de la actividad, y supuso, incluso en algunos contextos, una cierta recuperación del aire, de las aguas, una cierta recuperación ecológica, ¿no? Que bueno, trajo con imágenes curiosas de ciervos bebiendo en las plazas de las ciudades. ¿Qué nos pudo hacer pensar este hecho empírico? Pues que realmente ni la política ni la economía funcionan por ellas mismas. Es decir, somos las personas las que somos realmente protagonistas de los procesos. Entonces, claro, por una vez, cuando desde la política se determinó que no cabía interacción porque iba a ser letal el número de contagios, sobre todo no íbamos a tener capacidad de respuesta desde el sistema sanitario, pues vimos que todo se paraba. En definitiva, que este es el punto que yo quisiera compartir con ustedes, es decir, que el argumento personalista que reproduce la doctrina social de la Iglesia, de que realmente el único agente creador real de riqueza es la persona, y el único agente real de actuación política es la persona. Y por lo tanto, tenemos que estar vigilantes a que los elementos de análisis que se nos dan desde un punto de vista sociológico, desde un punto de vista económico, que por supuesto tienen un grado de cientificidad que tenemos que aceptar, pero no nieguen la verdad primera de la cual tienen que partir, que es el protagonismo de la persona. Y entonces podemos hacer también una lectura crítica, y la lectura crítica es la siguiente, es decir, cuando la economía o la política niegan ese protagonismo de la persona, se transforman en ideológicas e idolátricas. Esta es la clave que nosotros tenemos que captar, que nos ayuda a ese discernimiento. Por lo tanto, nosotros conviene que analicemos la sociedad en sus elementos desde ese ineludible papel protagonista que tiene la persona. Insisto, no porque ideológicamente sea lo que nos conviene, sino porque lo que es construcción ideológica es lo otro. Es decir, olvidar este realismo de la persona, eso es el personalismo, no ayuda a entender mejor la sociedad, no ayuda a entender mejor la economía. Lo que se consigue cuando se olvide esto es una visión de la política y de la economía más reductiva y más empobrecedora de la realidad humana. Bueno, pues esta es, digamos, el fogonazo, la iluminación que necesitamos para entender bien este tema. Entonces nosotros lo que vamos a hacer, los objetivos que nos planteamos son los tres primeros, tienen que ver con esto, que tengamos una visión de la sociedad en donde el protagonismo de la persona está presente, ¿no? Y por eso nos planteamos, en primer lugar, los modelos de relación social mediante una descripción de los distintos componentes de la vida social, partiendo de la relación más básica, que es la relación interpersonal. O sea que la persona es relacional, por eso hay sociedad. Es decir, la persona no solo es relación, tiene consistencia ontológica, pero lo que da sentido a la sociedad es que es relacional.
y de ahí iremos viendo los distintos elementos. Y porque los distintos elementos son como son, nosotros podemos tener una educación en donde efectivamente se va fortaleciendo la persona o se la va anulando, se la va vaciando de contenido. Unido a esto, hay una grave implicación moral en nuestros días, que es el segundo objetivo, que es la llamada superar a la globalización de la indiferencia. Es decir, la interpelación de que somos responsables de la construcción de la vida social hace ver que el no querernos enterar de la vida de los otros, por emplear esta expresión que ha sido llevada al cine para titular una película de hace unos años, La vida de los otros, es decir, el no querernos enterar de la vida de los otros, el querer dejar a las personas al margen de su dignidad, el pensar que eso no va con nosotros, es a veces un pensamiento que viene nutrido de esa falta de responsabilidad personal, de esa falta de acento en lo personal. El dar como un sentido fatalista, que pobres los ha habido siempre, excluidos los ha habido siempre, etcétera, etcétera, cuando esto no tiene por qué ser así. La frase del Evangelio, los pobres los tendréis siempre con vosotros, es una interpelación a decir, no penséis que esto es cuestión de gestos de un día y se acaba, no, hay que estar continuamente interpelado. Es decir, no se trata de dejar la cuestión de que haya personas que no vivan según su dignidad, con una especie de fatalismo del que no podemos hacer nada. Ahí el punto es que podemos hacer, probablemente no esté en nuestra mano resolverlo todo, pero sí que está en nuestra mano resolver lo que tengamos más próximamente, tener esa actitud receptiva, ¿no? Es decir, ese desarrollo, ¿no? de una lógica de la solidaridad que nos ayuda a superar la indiferencia, el descarte. Pues ese es un elemento clave. Vivimos en una sociedad en donde ciertos esquemas cientificistas nos pueden hacer pensar que no, que eso se acabará por la propia ideología del progreso, que avanzaremos tanto técnicamente que no habrá. Pues miren, no. Nosotros vemos hoy claramente, por ejemplo, las propuestas del transhumanismo, cómo se hacen cálculos disimétricos con respecto a la humanidad y unos pocos estarán en situación de privilegio y se aprovecharán de otros muchos. Es decir, por lo cual podemos nosotros, por falta de sentido crítico, asumir esquemas profundamente antihumanos. Lo tercero es, efectivamente, reflexionemos sobre la relación entre persona y bien común, porque es cierto que la persona necesita de un bien común, no podríamos vivir sin todo aquello que nos ofrece la sociedad, la educación, la sanidad, y que nos ayuda a nuestro desarrollo como personas, pero atención, caben planteamientos sobre el bien común que favorecen o disfavorecen el desarrollo de la persona. Desde luego, como echo de menos el que esto sea grabado y no me puedan interpelar en estos momentos. Pero bueno, este es el tercer objetivo. Y luego, los tres objetivos siguientes ya tienen que ver directamente sobre cómo se educa a la persona para que sea activa en la sociedad y contribuya adecuadamente a esa sociedad, ¿no? Y eso es lo que conocemos como el proceso de socialización, es decir, cómo desde la familia se va educando a la persona para que sea un miembro activo y responsable de la sociedad. Y la familia, como hemos comentado, no es autosuficiente. Y la familia es la primera célula de la sociedad porque ella manifiesta que necesita de la sociedad. Pensar que desde un punto de vista antropológico
el tabú del incesto requiere que haya otras familias. Si se requiere que haya otras familias, requiere que haya una organización entre las familias y requiere que a los hijos, a las hijas, no se les eduque para la familia, sino para salir de la familia y crear su propia familia y seguir expandiendo la sociedad. Pensar que este es un elemento clave, o sea, os suene mal a lo mejor a alguno, esto de socialización, que quiere decir hacerse socialista, no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene que ver es con que la persona está proyectada a la vida con los demás de la misma manera que la familia no está proyectada hacia la autosuficiencia, sino hacia la creación de otras familias, ¿no? Luego describiremos las principales estructuras sociales y aquí se nos producirá un cierto cruce entre lo que hemos visto en los primeros objetivos y lo que estamos viendo ahora. Perdonen que es que están ahí. Estaban pitando un claxon y yo creo que esto podía perjudicar la calidad de la grabación. Bien, claro, se produce una... O sea, nosotros podemos definir desde la sociedad, por ejemplo, lo que son los estatus y las funciones, lo que son los grupos, lo que son las instituciones, pero también los podemos describir desde ese desarrollo que tienen que experimentar las personas para irse incorporando a los distintos grupos que configuran la sociedad. Por lo tanto, es ir haciendo una lectura de que todo eso es enriquecedor para la persona, pero si verdaderamente los grupos están configurados de una manera antropológicamente adecuada y nos da criterio. Y luego reflexionaremos sobre el papel de la tradición, en el sentido de que una de las manifestaciones más claras del bien común es que todo no tenemos que empezarlo de cero, sino que ya recibimos todo un legado que nos permite tener una vida más desarrollada. Es decir, un compañero mío pone un ejemplo muy gráfico sobre esto, es decir, si tuviéramos que estar creando el alfabeto cada vez, en lugar de haber recibido un alfabeto, no habría posibilidades de desarrollo del lenguaje. Con lo cual, lo que ya anticipamos es que la tradición es algo que tiene que ser potenciadora del desarrollo de las personas y, por tanto, ya el propio término tradición nos está alertando de qué es lo que recibimos para que nos potencie. Por lo tanto, olvidar lo que recibimos es lo que se conoce como adanismo, ¿no? Bueno, pues yo soy como un nuevo Adán que lo está creando todo. Pues miren, no hay. Ni siquiera en el relato extremo de Robinson Crusoe, como náufrago, pues era un nuevo Adán, ¿no? Porque él tenía todos los conceptos de la sociedad en la que había vivido antes de naufragar, ¿no? Entonces, el adanismo muy frecuente en nuestros días, como una especie de adulación del momento actual, ¿no? Como una especie de adulación de un mundo percibido emocionalmente en lugar de un mundo reflexionado, pensado, acogido. Y el otro riesgo, claro, puede ser el tradicionalismo fundamentalista, en el cual pues la tradición que fue creada para que se fuera enriqueciendo, pues decir, no, ya está completa y lo único que tienes que seguir es rígidamente la tradición. Lo vemos, ¿no? Hay determinadas minorías que creen que tienen el legado pleno de la cultura y de la civilización con las costumbres de su pueblo y no quieren avanzar más. Bueno, esto que de alguna manera nosotros, bueno, pues si lo detectamos así, pues pensamos que esos grupos, esas minorías tienen un aspecto censurable, pero piensen ustedes que antropologías como la de Levi-Strauss pues llegó a poner como mejor aquellos pueblos fríos que no cambian, que permanecen, que se mantienen en el estado originario,
frente a los pueblos que han evolucionado. Es decir, la antropología de Lévi-Strauss, pues, bueno, pues también reproduciendo un poco el imaginario rusoniano, ¿no?, de que la sociedad es una continua negación de lo que aspiramos por naturaleza. Si bien Rousseau lo que quería era que la sociedad pudiera regirse según los criterios del estado de naturaleza, pero Lévi-Strauss da un paso de literalidad, es decir, no, son mejores los pueblos que no han introducido ningún elemento de progreso. Bueno, pues en ese caso extremo también nos encontraríamos con que las mínimas tradiciones que han llevado a una estabilidad cultural de los pueblos originarios pues no podrían ser afectadas por el progreso. Bien, vean ustedes que es un tema muy importante, y es un tema, a ver si se lo traslado bien, es decir, de los que nos tiene que persuadir que la potencia del personalismo tiene capacidad de renovar el discurso social. Es decir, que no se trata, ¿no?, de que el personalismo quiera hacer ya por él mismo una sociología, ni quiera hacer él mismo una política, pero los criterios personalistas sí que marcan lo que ni una sociología, ni una política, ni una economía pueden olvidar, y es que están al servicio de la persona. Y si le olvidan, malo. Si lo olvidan, es un ejercicio de desvergüenza de que, como decía Lewis en la The Abolition of Men, en la abolición del hombre, entonces cuando se olvida que están al servicio de la persona, entonces están al servicio del poder de unos pocos frente a otros, ¿no? Bueno, pues esa desvergüenza es la que hay que saber superar. Bien, pues los modelos de relación social, es decir, lo primero, caer en la cuenta, ¿no? Es decir, no cabe un hombre mónada, capsular, que no necesite la relación social. Es decir, la relación social forma parte del desarrollo de la vida humana, no es que te vuelques hacia lo que te va vaciando, es que te va potenciando. No siempre, no en cada momento, puede haber relaciones que no sean así, por eso hay que discernir, pero estructuralmente lo que nos marca la relación social es una posibilidad de desarrollo como personas, ¿no? A lo largo de la historia del pensamiento, sobre todo del pensamiento más próximo, nos damos cuenta de que esto no siempre se ha concebido así. Es decir, el pensamiento clásico, aristotélico tomista, consideraba que el ser humano era un ser naturalmente social. La expresión está redonda de Aristóteles: al margen de la ciudad solo pueden vivir los dioses, nosotros podríamos decir los ángeles, y las bestias. Es decir, lo humano es vivir en sociedad. Es decir, bueno, pues esto que claramente en la apología de Sócrates, pues Sócrates lo va manifestando con aquello de no puedo aceptar que se me expulse de la sociedad porque, de Atenas, porque sería como despojarme de mi humanidad, y a eso no estoy dispuesto a renunciar. Es decir, él no lo veía como una salida física de dejar Atenas, sino de estás desprovisto de tu condición de ateniense, que todavía no estaba desarrollado el concepto de persona, etcétera, etcétera, pero le suponía, por tanto, una identificación de que se le iba a impedir vivir como persona. Bueno, mutatis mutandis, las expresiones. En cambio, en el planteamiento moderno, sobre todo a partir de Lutero y de Hobbes, el ser humano es naturalmente antisocial. En el caso de Lutero, porque realmente no hay virtudes que le lleven a la relación con los otros. Estamos profundamente heridos por el pecado y solamente nos vamos a redimir por una acción completamente gratuita de la redención, que no deja huella social, ¿no? Si no se deja huella social, pues realmente intentaremos construir la sociedad para limitar lo más que podamos nuestra condición pecaminosa, pero realmente no vamos a tener ningún impulso hacia vivir en sociedad. Y eso, quien lo expresa mejor es Hobbes,
Hobbes considera que el hombre es un lobo para el hombre. ¿Eso qué quiere decir? Que el hombre en estado de naturaleza se preocupa por él mismo y por nadie más. Y si pudiera, ejercería hegemonía sobre los demás, con lo cual no espera nada de la relación social. Incluso un pensamiento un poco más, que valora un poco más la dimensión moral del ser humano, como es el pensamiento de Locke, pues tampoco acaba de darle todo el sentido a la dimensión social, porque la sociedad está al servicio de mis propios intereses. Locke tiene muy metido el derecho de propiedad como modelo de los derechos y por tanto no considera él que pueda haber una lectura de la sociedad que vaya más allá de decir, efectivamente, me beneficia en mis propios fines. No tiene esa capacidad de ver el sentido trascendente, de contribuir a un bien común. Pero bueno, es más moderada. En cambio, en Lutero y en Hobbes sí que vemos claramente esa dimensión de que la sociedad es lo contrario de lo que aspira un individuo y entonces se resigna a vivir en sociedad. Bueno, en el momento actual, aunque somos hijos de ese planteamiento moderno que está muchas veces subyaciendo, es decir, muchas veces se construye la vida social pues, según la lógica de Hobbes, es decir, bueno, pues ya que tenemos que vivir juntos, pues hagámoslo razonablemente, aunque sepamos que eso no nos va a traer ningún beneficio ni ninguna satisfacción. Es decir, las sociedades de control informático, pues en el fondo son muy hobbesianas. Es decir, como no podemos contar con que las personas tengan vibraciones positivas hacia los demás, pues hagamos todo una regulación, ¿no? muy procedimental de las cosas y entonces garantizaremos una convivencia que de otra manera será problemática. Bueno, pues digamos que aunque esto sigue subyaciendo, realmente nosotros o el pensamiento de nuestros días intenta compensar, ¿no? Y hay una expresión de la sociología, que es la sociología pluridimensional, que en lugar de decir, bueno, pues hay un solo plano que construye la sociedad, el plano de la política o el plano de la economía, en realidad hay una interacción entre los planos. Está el plano de la economía y la lógica del mercado, sin la cual no podría haber sociedad. Volvamos a lo de las familias no son autosuficientes, necesitan intercambios. Es verdad que nosotros podemos encontrar regímenes agrícolas donde casi es autosuficiente la familia, pero siempre es un casi, ¿no? Hay que ir al mercado, aunque sea un poco, ¿no? Pues, hoy en día ya no es un casi, es decir, es que no podríamos, sin comprar ni vender, no podríamos vivir. Unido a este está el plano de la política y la lógica del Estado, es decir, el propio mercado necesita una serie de garantías, ¿no? para poder funcionar, que vienen del Estado, pero ni siquiera hay que quedarse en ese planteamiento del minimal state, sino que para llegar a donde no llega el mercado tiene que intervenir el Estado, es decir, quienes ahora hacen un esquema neoliberal es una visión naif de lo que ha hecho la economía, es decir, nunca habría obra pública, ¿no? Si todo tuviera que depender de la lógica individual. Bueno, pues, obra pública, sector público, sanidad, etc. Hay infinidad de elementos de la vida social que no se pueden explicar desde la lógica del mercado, sino desde la lógica del enriquecimiento de la convivencia hacia el bien común. Lo cual lleva a que hay otro plano, que es el de la cultura, y ese conlleva la lógica de la educación y de la transmisión de los valores a través de la familia. Y de ahí es donde nos situamos la propuesta personalista. Ya no es una ocurrencia, es armónica con otras expresiones que en nuestros días se tienen de la convivencia. Bueno, pues ya ubicado esto, es decir, podemos analizar los distintos componentes de la vida social, ¿no?
Y entonces vamos desde lo más próximo a la persona a lo más distante. Lo más próximo es la relación social, es decir, el comportamiento entre sujetos racionales y libres, que implica un nexo entre nosotros y que tiene siempre un contenido. Es decir, bueno, pues lo más básico es que estamos continuamente constituyendo relaciones sociales. Creo que eso no hace falta que insista demasiado. ¿Solamente tenemos relaciones sociales? No, también tenemos proyecciones de nuestra conducta sobre los otros en lo que se considera o se designa como el comportamiento social. Es decir, nosotros no solamente interactuamos, sino que tenemos conductas plurales. Pero hay una pluralidad de conductas, pues bueno, yo veo por la calle que la gente va unos para un sitio, otros para otro, unos compran, unos se paran, otros cogen el autobús, otros llaman a un taxi, otros se paran y hablan entre ellos. Esa es la calle como pluralidad de conductas. Pero de repente a lo mejor en esa calle ¡pum!, hay una manifestación. Pancartas, no a la guerra, no a la violencia contra la mujer, no a las leyes contra la familia, en fin. Y entonces ya la calle, cuando hay una manifestación, ya no digo que hay una pluralidad de conductas, sino que es una conducta plural. Es decir, todos los que están ahí están actuando según una conducta colectiva que es la manifestación. Es decir, estamos en la calle para manifestarnos. Y por lo tanto, ya no es que haya, aunque, en fin, unos puedan poner una pancarta, otros silbar, otros... Pero todas las conductas están como encajadas e interdependientes, ¿no? Todos. De tal manera que si uno fuera a la manifestación a reventarla, rápidamente, lo saben bien la gente que organiza este tipo de cosas, pues lo expulsaría, ¿no? Bueno, pues entonces nosotros somos capaces también de conductas colectivas que son manifestaciones de otro modo de actuar que no es solamente la relación intersocial. Y entonces vamos viendo que, bueno, el grado de personalización en la relación social es muy alto y en el comportamiento social no tanto. Es decir, uno puede a lo mejor entrar en una manifestación porque hay una serie de claves que sí que le interesan, pero de repente se empiezan a decir otras cosas que ya no está tan de acuerdo. Personalmente suelo tener aversión a ir a manifestaciones por eso, porque al final en las manifestaciones suele ser el más descarado el que las dota de sentido, ¿no? Bueno, en cambio uno que puede tener un pensamiento más crítico, pues esto es lo que nos da nuestro oficio de dedicarnos a la filosofía, pues no nos sentimos del todo reconfortados con los mensajes icónicos, ¿no? En tercer lugar, la herencia social, ¿no? Pues tiene que ver con la tradición, es decir, nosotros la vida no empieza con nosotros, somos herederos, hemos recibido, tenemos un pasado esencialmente humano, del cual directamente legado lo recibimos de nuestros padres, etcétera, etcétera. Otro elemento de la vida social es la cultura. La cultura social es una realidad humana dotada de sentido, es decir, cuando la herencia social nosotros entendemos todas sus claves es cuando percibimos el sentido de la cultura y sentimos también que nosotros a través de la cultura recibimos algo que al mismo tiempo nos ayuda a ser creativo. Es decir, el concepto de cultura tiene esa dimensión de apertura que nos permite enriquecerla, ¿no? Y lógicamente la cultura nosotros percibimos que, y sobre todo en contraste con otras culturas, cómo nos ha configurado una manera de ser, tanto del grupo como de los propios individuos, ¿no? Y la percibimos también como algo que nosotros tenemos que recibir y al mismo tiempo crear y al mismo tiempo enriquecer, una especie como de patrimonio que recibes pero tienes que enriquecer. Y al mismo tiempo es un conjunto totalizante de formas de vida, es decir, que realmente la cultura no se reduce a algo, ¿no? Sino que la cultura
aspira a entrar en todo, en tu forma de pensar, en tu forma de sentir, en tu espacio de actuar. Eso. Y dentro de la cultura lo que permite identificarla mejor son los valores sociales. Los valores sociales nosotros podemos analizarlos desde una perspectiva filosófica y entonces decir, bueno, pues son las cualidades objetivas, o lo podemos analizar desde una perspectiva sociológica, es decir, bueno, son las preferencias estimativas del grupo, ¿no? Bueno, pues nosotros en este momento estamos haciendo un análisis más bien de tipo sociológico. Y desde un punto de vista sociológico encontramos que las sociedades tienen valores fundamentales, dominantes, que le dan un sentido radical a la cultura, y esto se manifiesta por el grado de prestigio y estima que tiene dentro del grupo. Por ejemplo, en nuestros días, en nuestra cultura, la persona de éxito y de éxito económico es muy valorada, es decir, aunque de vez en cuando se arremeta, pero las personas ante quien tiene capacidad de influencia económica, pues hay un reconocimiento máximo, ¿no? Y los valores también son dominantes cuando pueden llegar a ser impuestos contra la voluntad de los disidentes, es decir, cuando realmente se emplean, ¿no?, sistemas de sanciones para reforzar que hay que hacer determinadas cosas. Por ejemplo, entre nosotros, pues pocas cosas nos produce tanto respeto como la intervención de Hacienda, que vuelve a decir la importancia que tiene el tema económico en nuestra sociedad. Otros elementos más sutiles, pues la estabilidad y arraigo en la tradición, nos hace ver que es un valor fundamental, el prestigio de quienes encarnan esos valores y las sanciones sociales a sus detractores. En cambio, los secundarios son los que vienen ligados a los valores fundamentales, ¿no? Y entonces son más variables y tienen más posibilidades de elección. Es decir, pues eso nos sigue permitiendo entender que realmente cómo se puede ir cambiando una sociedad es a través de ese régimen de valores, y también nos hace falta el ser activos a la hora de proponer valores, modos de ser que pueden ir cambiando, ¿no? Otro elemento que nos permite entender la sociedad se armoniza sus dinámicas a través de, sobre todo, la personalidad social, y es atribuir a las personas un estatus y un rol social, dos elementos que van ligados, es decir, sé quién eres, estatus, por lo que haces, rol, ¿no? La diferencia entre ambos es que el estatus es el lugar y el emplazamiento del actor social, él es el profesor, mientras que el rol hace referencia al comportamiento y la acción del actor social. El profesor enseña, eres el discípulo, aprendes, eres el médico, diagnosticas, eres el paciente, recibes el diagnóstico, eres la enfermera, curas, eres el paciente, recibes las curas. Es decir, esa es la diferencia entre estatus y rol social. Es lo que nos da personalidad social. Es decir, pues realmente cuando hoy en día preguntas a alguien a quién te dedicas, es esa identificación, que no es estrictamente igual que estar activo. Uno puede ser un profesor jubilado o puede ser alguien que ha estudiado para profesor y no está. Pero bueno, es lo que le da a él personalidad como miembro del grupo, ¿no? Y el proceso de socialización, lógicamente, depende. Te preparas depende, perdón, del estatus y del rol social. Te preparas para desarrollar un estatus y en la medida en que tu rol corresponda a tu estatus es que lo estás desarrollando bien. Por lo tanto, el propio comportamiento conlleva una serie de derechos y obligaciones. Una vez tienes tu estatus, has sacado el MIR, ya eres un médico, pues tienes una serie de derechos, pero también tienes una serie de obligaciones. Entonces, hay una duplicidad de fenómenos complementarios, es decir, la transferencia del estatus del rol a la persona que los asume, es decir, tú recibes un enriquecimiento de tu personalidad, ahora eres médico, cae en la cuenta de eso, ahora eres, o ya eres mayor de edad, por ponerlo uno genérico, ¿no? Que nuestros hijos, pues cuando cumplen los 18 años, al menos aquí en España, pues, ya eres mayor de edad, has cambiado tu presencia en la sociedad.
pero puede modificarlo el que lo recibe, ¿no? Bueno, pues, puedes ejercer la mayoría de edad con más o menos responsabilidad, puedes ser creativo en cuanto a tu rol profesional. Junto a esto se produce, las sociedades necesitan control social, es decir, no basta con que haya una asignación de estatus y roles, sino controlar que efectivamente se ejercen de la manera esperada por parte de la sociedad, ¿no? Entonces, la mejor manera de entender el control social no es tanto verlo como algo sancionador, cuanto verlo como algo que intenta mantener el orden y la cohesión social, de tal manera que el control social, bien entendido, es el que nos permite pues, actuar de una manera armónica y no caótica. Pero porque tenemos una dimensión social, por ejemplo. Nadie duda de que en el código de la circulación tiene que haber sanciones porque es necesario para poder circular con seguridad que todo el mundo sigamos las mismas reglas. Por lo tanto, es un ejemplo claro, pero que es lo que nos debería ayudar a entender por qué existe en la sociedad determinadas sanciones o determinados comportamientos que no son avalados, porque hace falta que funcionemos de una manera armónica, por lo tanto, que haya una previsibilidad de nuestros modos de actuar, ¿no? Y el control social, por tanto, es sobre todo un proceso que conlleva el desarrollo de distintas pautas. Sociedades muy sencillas, pues realmente les ha bastado a lo mejor con que haya una pauta, un código solo, un código al mismo tiempo religioso, moral y de buenas costumbres, y todo el mundo pues, lo sigue y por ahí funcionan. Pero fuera de estas sociedades de carácter más bien originario o primitivo, la tendencia ha sido a que haya una diferenciación de las pautas sociales. Es decir, esta diferenciación de las pautas sociales de alguna manera tiene una lectura personalista, es decir, en la medida en que tú puedes ejercer tu propia libertad, tu autodeterminación, bueno, pues necesitas que no todo esté decidido en el grupo y por lo tanto que pueda haber, y habitualmente son las 3 pautas que tiene que haber en toda sociedad, cosas que sean obligatorias, y entendemos que eso es el derecho, cosas que sean estéticamente obligatorias, y esos son los usos sociales, y cosas que uno tiene que desde su propia responsabilidad asumir, y esas son las cuestiones morales, ¿no? Y habitualmente una buena sociedad es la que distingue que haya estos 3 tipos de pautas, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en nuestros días? En donde prácticamente casi todo se quiere controlar sobre el derecho porque se considera que moralmente, como sigue habiendo ese resabio jovesiano, luterano, se piensa que uno la moral no se la toma en serio. Permitirme ese chiste, ¿no? Es decir, iba uno por la calle y le preguntan, ¿usted por cuánto se corrompería? Y entonces él dice, vamos a ver, si usted me lo pregunta para una estadística, por nada del mundo. Si me está haciendo una proposición, vayamos a esa cafetería y hablemos. Bueno, pues eso, de que en el fondo uno la moral no se la toma en serio, es solamente una expectativa social. Bueno, pues eso es lo que va empobreciendo también las pautas en nuestra sociedad. Por eso la enemiga que hay en algunos contra la objeción de conciencia y esto, cuando quieren imponer el aborto como un derecho y por tanto como un deber, ¿no? Claro, porque no se entiende que podamos estar viendo de una manera más profunda que lo que ven las sociedades, lo que ocurre con nuestra primera expresión de la vida, prenatal, que desde el primer momento ya se está manifestando una individualidad diferenciada y en diálogo con su madre, ¿no? Pues esto que la ciencia avala y esto que nosotros podemos reflexionar en todo el sentido que tiene, pues hay gente que lo quiere imponer, que no, como si fuera más conveniente para la mujer estar ignorante sobre
cuál es su relación con su hijo, que el ejercer un pretendido derecho, que es acabar no con una vida en general, sino con la vida de su hijo. Y esa pregunta hay que hacerla, que es acabar con la vida de tu hijo, porque esto es lo que estás en juego, ¿no? Por lo tanto, aunque nosotros podamos darle ese argumento personalista, pero también hay otros, ¿no?, que nos ayudan a entender por qué cada vez hay más pautas, ¿no? Pues la progresiva la creciente complejidad de la vida social, perdón, el nivel de conocimiento de grupo, los cambios del universo axiológico, la existencia de conflictos sociales, las nuevas necesidades. Eso va haciendo no solo que existan estas tres pautas, sino que cada vez sea más compleja. El mundo del derecho es cada vez más complejo, es decir, cada vez tiene que intervenir en más cosas. Insisto, que muchas veces se produce una hipertrofia de la invasión del derecho sobre otros elementos, en donde simplemente el recordar nuestros deberes y nuestras obligaciones morales pues simplificaría bastante. Bueno, pues esto, en la valoración, lo que les hago ver es que la propia comprensión de la vida social, el sesgo individualista y el sesgo colectivista impiden entender bien todos los elementos de una sana vida social, y en cambio el personalismo creo yo que nos permite tener el planteamiento adecuado, ¿no? Bien, el segundo inciso, porque nos hace falta situarnos, ¿no? Es decir, nos hace falta ver que no vamos bien cuando creemos que nuestra sociedad lo va a resolver todo técnicamente. Y el argumento personalista, a mí me gusta estirarlo del arco y no dejarlo pues, para las cuestiones que a veces nos parecen que son más urgentes, que es poder educar bien, poder formar bien, que todo eso es cierto, que haya buenos programas personalistas en nuestros colegios, necesario, en nuestras universidades, necesarios. Pero no solo eso, es decir, que toda la visión de la sociedad necesita estar imbuida de estos elementos personalistas. Bueno, pues aquí les pongo, y aquí sí que puedo ir más rápido, ¿no?, la necesidad de hablar de una actuación solidaria frente a la globalización de la indiferencia, ¿no?, porque realmente estamos todos conectados. Realmente pues un conflicto como el de Ucrania, la invasión de Rusia de Ucrania, pues puede generar una guerra nuclear que nos afectaría a todos. La pandemia ha afectado globalmente a todos los países, con lo cual hay una corresponsabilidad solidaria que nos recuerda que tenemos una vocación fundamental a la fraternidad y a la vida común. Es decir, cuando desde la experiencia cristiana el Evangelio aparece como un anuncio que tiene que ser llevado universalmente, es eso, anunciar la paternidad de Dios nos da un nuevo estatuto, un nuevo estatus a todos, y es que formamos parte de hijos queridos de un mismo Dios. Hay veces que hay gente que dice cosas muy extrañas, ¿no?, como que solamente a través del bautismo tenemos filiación divina. No, la tenemos creatural por nuestra propia condición de criaturas, ya tenemos una filiación, y luego hay esa profundización que se produce a través de la gracia, pero que está al servicio de que trabajemos para la primera. Bueno, perdón por el inciso, pero a veces se oyen cosas así en estos días, ¿no? Por lo tanto, sobre esto hoy hay que insistir porque hay quien identifica el personalismo como algo que nos tiene que llevar a preocuparnos solo de aquellos con los que tenemos una directa responsabilidad, y eso es el principio solo, para desde ahí ir construyendo una sociedad verdaderamente humana, ¿no? Bueno, yo creo que el Papa Francisco en el mensaje de la paz que yo aquí les reproduzco, pues bueno, el punto que él dice que la indiferencia ha pasado de ser algo individual a asumir una dimensión global, ¿no? Y nos va haciendo una radiografía que nos permite una reflexión de alto alcance, que la primera forma es la indiferencia hacia Dios, es el drama del humanismo ateo, es decir, mire, uno puede ser creyente o ateo, lo que no está bien es que se trivialice lo que hay detrás.
Nosotros, los que el Señor nos ha bendecido con el don de la fe, sabemos que es una pura gratuidad, pero nuestra inteligencia puede entender que vivir aceptando o no aceptando a Dios en su vida es algo grave, es algo trascendente, y algo que si uno tiene que negarlo, tiene que negar después de haberlo pensado bien, ¿no? Pero esa especie de... no, soy ateo, como no me gusta la Coca-Cola, pues hombre, no parece bien. Otras formas de indiferencia, pues sobre todo lo común, ¿no? Es, bueno, porque ya tenemos tanta información de todo que no nos creemos nada, ¿no? Como no nos creemos nada, pues no atendemos al grito de la humanidad, que es un ni tampoco al cuidado de la casa común. Son dos cosas que en el personalismo del Papa Francisco se subrayan mucho, y ahí en continuación con San Juan Pablo II y Benedicto XVI. Es decir, no podemos tener ni indiferencia hacia los que sufren, ni que nos dé igual que nos estemos cargando el planeta como si no fuera don de Dios, ¿no? Bueno, el juicio moral de la indiferencia, lógicamente eso no podemos decir que es algo que, bueno, pues se da y es un elemento de nuestra sociedad, sino que es un factor de perpetuación de la injusticia, ¿no? Es una grave falta al deber que tiene cada persona de contribuir en la medida de sus capacidades y del papel que desempeña en la sociedad al bien común. Bueno, pues por eso entramos, es decir, la indiferencia nos conlleva preguntarnos por qué comprensión del bien común tenemos, de la cual se derivará una actitud adecuada, ¿no? Bueno, puede haber una concepción individualista del bien común. Yo creo que aquí no hace falta que insista, ya lo he anticipado con la visión jovesiana, luterana, lo tienen en los apuntes. Puede haber una concepción totalitaria, que es el reverso, es decir, cuando ves que no surge bien la armonía entre los individuos, pues entonces hay un total control por parte del Estado. Y nosotros lo que proponemos es una comprensión personalista, comunitaria. Es decir, el bien común es bien común y bien de la persona. Las personas no podemos vivir sin bien común, ¿no? Y desde una perspectiva complementaria al bien común personalista es plantearse el ecologismo personalista. Es decir, hoy en día no podemos no atender a la llamada del cuidado de la tierra, del medio ambiente, de la naturaleza. No podemos. Es decir, son lujos que no nos podemos permitir. Y luego les propongo, ¿no?, una serie de descripciones del contenido del bien común desde un punto de vista filosófico y sociológico. Bueno, yo creo que son elementos que nos ayudan a ver los distintos caracteres del bien común. Me quedan aproximadamente 10 minutos de clase y al menos poder completar la segunda parte, ¿no?, el proceso de socialización, ¿no? Es el proceso por cuyo medio la persona aprende e interioriza en el transcurso de su vida los elementos socioculturales del medio ambiente. Los integra a la estructura de su personalidad bajo la influencia de experiencias y agentes sociales significativos y se adapta así al entorno. Pues por eso era necesario haber empezado describiendo en qué consisten esos elementos socioculturales, ¿no? Por lo tanto, la socialización es un proceso natural y espontáneo, aunque requiere discernimiento. Los mecanismos de socialización son múltiples. La imitación, aprendemos, lo que los psicólogos llaman por aprendizaje vicario, viendo a otro, pues lo hacemos nosotros. El aprendizaje motivado, todo lo que tiene que ver con la educación, la respuesta del otro a nuestros comportamientos, vemos que reacciona de lo que estamos acertados. ¿Cuáles son los principales agentes de socialización? Pues la familia, el grupo de pares o iguales, para nuestros jóvenes cada día más importante, la escuela, los medios y las redes sociales. Pues es ambiguo, ¿no? Las redes sociales es un agente de socialización o es un agente de aislamiento. Bueno, pues es una pregunta.
yo creo que es parte una cosa y parte otra, y que serían nosotros, ¿no? Sin todos los mensajes, ¿no? que podemos compartir a través de las redes, ¿no? Pero tienen una realidad ambigua. Bien, las estructuras sociales, pues el estatus y el rol social, pues ya lo hemos comentado, y por lo tanto se trata de la educación, ¿no? Hacia que adquiramos ese estatus y ese rol. Desde un punto de vista, la sociedad es aséptica a cómo distribuye este tipo de estatus y roles. El planteamiento personalista es que la familia es la que te ayuda a encontrar tu vocación, para que estás en el mundo, ¿no? La palabra vocación, por favor, no les suene a un elemento necesariamente religioso, sino de ver cuáles son tus dones y cómo tienes que ponerlos al servicio de los demás, ¿no? En segundo lugar, los grupos, es decir, nosotros necesitamos también convivir dentro dentro de grupos para que realmente crezcamos como personas, ¿no? Los grupos pues tienen esas características, ¿no? Existen interacción entre ellos, hay conciencia de grupo, hay objetivos, valores y actividades compartidas, y tienen una estabilidad y una duración consistente que depende de los objetivos que persigan. No es lo mismo que formes parte de un club de excursionistas que formes parte de una familia o de una comunidad cristiana. Están identificados socialmente. Podemos diferenciar los grupos primarios, familia, amigos y vecindarios, que tienen sobre todo un marcado carácter afectivo, y los secundarios, que pueden generar relaciones más anónimas e impersonales, es decir, que pueden estar al servicio de lo primero, pero ya no tienen esa parte afectiva tan asociada. Pero la influencia de la persona en los grupos siempre tiene que ser notable, es decir, los grupos son lo que son las personas. Seguimos este argumento personalista de no pensar que la sociedad es algo que funciona por ella misma, ¿no? Los grupos primarios marcan, especialmente la familia, crean el marco afectivo. Los secundarios marcan metas, valores, objetivos que quieren plantear a la persona, que ella puede desear o rechazar, pero que les lo va unido a su propio crecimiento. Tú quieres ser profesor, pues entrarás dentro de las estructuras organizativas que llevan a la escuela, ¿no? Los grupos son necesarios para integrarse en la sociedad. Distinto de los grupos son las instituciones, que son sistemas organizados de comportamiento, recurrentes, estables y socialmente aceptados. Aquí Juan Manuel se refiere a los estudios de Bronislaw Malinowski, que son claramente, un antropólogo, sociólogo, que son claramente descriptivos sobre qué tipos de instituciones tenemos. Malinowski recordaba 4 áreas: las económicas, las de control social, las educativas y de la organización política. Es decir, que nosotros nos encontramos instituciones de cada uno de estos tipos, ¿no? ¿A qué afectan las instituciones a la vida individual? La facilitan, aportan seguridad y estabilidad, y su existencia implica la adaptación a las mismas del individuo y que las asuma. Necesariamente no, nosotros podemos aceptar las instituciones o intentar cambiarlas, forma parte de la dinámica social. Y finalmente llegamos a lo que es la tradición, que es el otro elemento, ¿no? Clave, ¿no? Situarte o no situarte dentro de una tradición es lo que te permite o no verdaderamente progresar, ¿no? La modernidad ha tendido a darle una valoración negativa. Vamos a ver, pensado pues eso, que modernidad tiene ese sentido de lo odierno, de lo de hoy, ¿no? Y por tanto tiene ese concepto de ruptura con respecto a la tradición, que más bien que ruptura suele ser olvido e ingratitud, ¿no? Porque es imposible el hacer las cosas de la nada, ¿no? Los elementos de la tradición es que, por un lado, nos permite el contacto vivo y útil con los orígenes,
nos dice quiénes somos, de dónde venimos, etc. Y supone, por otro lado, un cúmulo de conocimientos acumulados, y por otro lado consiste toda una serie de costumbres que te ayudan, ¿no?, a decir. Entonces, las posibles, y a ser y a vivir, las posibles actitudes ante la tradición suelen ser progresismo, es decir, que realmente se ve de una manera negativa; tradicionalismo, que es la desconfianza sistemática ante la novedad; y la actitud adecuada, que sería compaginar el amor al pasado con el amor al futuro. Bien, pues con estos elementos yo creo que dejamos bien estructurada la importancia de la sociedad y sus distintos elementos para el desarrollo de la persona, pero al mismo tiempo planteamos el criterio. El criterio es que tienen que estar al servicio de la persona, y nuestra formación personalista en tiempos de resignación, incluso ante la fatalidad o la injusticia, nos da criterios de actuación. Me parece que ya estoy cerca de la hora, pues creo que ya es el momento de acabar la grabación. Ruego disculpe de que no haya podido estar con ustedes como me gusta, pero en las clases del día siguiente, las clases de mañana, podremos también matizar cualquier cosa que ustedes vean que es necesario matizar. Por mi parte, nada más. Muchas gracias a Carolina por haberme facilitado el que haya podido desarrollar esta sesión, y nos vemos pronto ya interactuando. Adiós.